aceptaron la selección olímpica, fue donde vino el bautizo que me pusieron al Niño de Oro. Pues entré con toda la ilusión y con todas las ganas de que estaba cumpliendo mi sueño de ser profesional. Hugo empezó a hacer del fútbol mexicano un fútbol globalizado. Para un jugador mexicano triunfar en Europa en esa época prácticamente no había precedentes. No tenía amigos, él era un matador. ¿Qué prefiero, la familia o el fútbol? Diría que el fútbol. Sí me gustaría ir al Mundial. Le dije, Hugo, habíamos quedado que hasta acá. Sin Hugo Sánchez el fútbol sería distinto. ¿En quién me hubiera podido fijar para poder tener ese sueño? Yo no vería un siglo XX ni vería una historia de México sin la presencia de Hugo Sánchez. ¿Qué le diría? Si jugásemos juntos, dices. Que me pases el balón para hacer un gol. Pues se ve que está buenísima, intensa, apasionante esta película documental sobre Hugo Sánchez, el gol y la gloria. Y me da mucho gusto saludar a su realizador, por quien tengo una gran estima, por su pasión por el cine, Francisco Javier Panda Padilla. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ricardo, qué milagroso. ¿Cómo estás? ¿Qué te llevó a reseñar la trayectoria de quien es considerado, a pesar de que hay muchos críticos, de quien es realmente, inevitablemente, ahí están las estadísticas, el Pentapichichi, el futbolista mexicano más grande de todos los tiempos, Panda? Definitivamente el hecho de que no había un documento oficial cinematográfico de calidad, eso era básico. Pero en segundo lugar, yo pasaba por un proceso en donde me hacía muchas preguntas sobre la mentalidad del mexicano y la falta de capacidad que tenemos para trascender en los deportes. O sea, en ese entonces yo tenía como esa crisis como existencial. Y la vida me presentó a Hugo Sánchez y después de una plática larga y bastante productiva, le sugerí hacer un documental que tuviera que ver con él, con su mentalidad, con su travesía, la travesía del héroe, pero finalmente sí tocar el tema del fútbol, pero porque si te das cuenta, el documental es un documental que casi no explora sus goles y esas cosas, sino más que nada su lucha interna por lograr el éxito que logró. Y al final de cuentas, eso era la respuesta que yo quería. O sea, ¿cuál es la lucha del mexicano para poder trascender en cualquier ámbito? ¿Te sorprendiste a ti mismo durante la realización? ¿Tuviste sorpresas? Sí. ¿Tuviste dificultades, retos que vencer? A ver, platícanos. No, pues los retos a vencer fue una película que hicimos entre literalmente dos personas, entre mi hermano, yo y de apoyo a mi familia. Después se integró afortunadamente Mónica Lozano, la productora, que corrió una gran presión, un gran riesgo porque era un proyecto muy grande y que llegó como a abrazar. Pero nos encontramos, fíjate que mimetizamos lo que le pasaba a Hugo en España, aquí en México. Hugo en España le gritaban indio y no lo querían ni la fregada, y aquí yo llegaba y pedía el apoyo para una película mexicana sobre un personaje como Hugo Sánchez. Y empresarios de alto calibre, o sea, empresas grandes, comprometidas con México, con el anuncio aquí atrás y toda la cosa, nos decían, no, pues si es para Hugo, no, preferimos un personaje más actual y internacional. Y era como ¿de qué estás hablando? No, es que Hugo ya pasó de moda. Ese fue el principal reto, el dinero, siempre fue el dinero. Y como no fue una película subsidiada por el Estado, afortunadamente, era todavía más difícil encontrar el dinero en la parte privada.
Ahora, ¿cómo fue tu trato con él y qué es lo que más te ha impactado de la personalidad de Hugo Sánchez? Mm, Empezó muy hermético el trato, empezó como una situación como si yo fuera un reportero más de los que lo siguieron muchísimos años. Y comencé a elaborar un método de realización para la película en donde pues prácticamente tenía yo que convertirme en su mejor amigo, porque lo seguí durante 3 años con la cámara prendida, mientras yo mandaba el material a editar a Churubusco. Y estuvimos en San Diego, Cancún, Madrid, Ciudad de México, otros lugares del mundo. Y con el tiempo fui encontrando un método muy particular, muy especial, que aprendí de un doctor que radica en Estados Unidos, que me hizo definitivamente entrar a la entraña por completo de Hugo Sánchez y que hablara de los temas que en la película, pues mucha gente está muy sorprendida de que Hugo se haya abierto. Al final, creo que somos amigos, Sí. eh, amigos con sus diferencias, porque el proceso fue difícil para él, que la película no saliera. Le desesperaba, pero yo le decía, brother, o sea, no es una película barata. O sea, Ah, tienes que entender. Y el proceso, pues es que no es para mí como cineasta fácil de explicar el proceso de encontrar una estructura dramática, cómo encontrarla y cómo llevársela. Entonces él se desesperaba y decía, es que tiene que salir ya porque está quedando muy padre y todo. Pero sí, tranquilo. Al final quedó muy contento él. No se metió para nada en cuestiones de edición, de ideas, de nada. Aceptó que tenía que recibir algunos palos por las contrapartes y aceptó que después de 30 años se tenían que contar ciertas verdades como su trato con la selección del 86 y lo que sucedió en la banca en 1994. oh, yo estuve ahí en ese Que partido es contra Bulgaria en Nueva York, ya ni me digas. Me habló de su hijo, de la pérdida de su hijo. Entonces al final lo que comenzó como un trato hermético, digamos, se terminó convirtiendo ya en, pues, somos amigos. Con eso te quedas, es muy importante. Somos amigos, Sí, pasamos por 5 años muy fuertes sí. y realmente me di cuenta que Hugo Sánchez es de carne y hueso, porque mucha A gente ver, lo ve como dos una máquina. preguntas finales. Eh, ya decíamos que Hugo es de suyo, un personaje muy controvertido, pero ¿tú crees que aún sus críticos, no sé, a la gente que entrevistaste, reconocen en Hugo esa característica de sus cojones o lo que él llama sus amígdalas como un rasgo Fíjate, fundamental de él? sí, definitivamente todos los entrevistados, absolutamente todos, empezaban con sus envidias, con sus claroscuros, con sus miserias ahí, pero terminaban admirándolo. Era como un proceso de la entrevista. Comenzábamos con una cosa y terminábamos con otra, que era, es que Hugo es así, y así, 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 y al final es que Hugo es el más grande futbolista de toda la historia del fútbol mexicano. ¿Dónde podemos ver este documental, mi querido Panda? ¿Dónde lo vas a difundir? ¿Y qué esperas que encuentren los observadores o quienes accedan al mismo? ¿Qué esperas que encuentren en esta historia que has relatado cinematográficamente? Mira, definitivamente lo que yo siempre quise fue que se plantearan preguntas. Yo me planteé preguntas y me las respondí. O había respuestas que no encontraba y en el documental las hice. La película es para que veas, en definitiva, qué clase de triunfador quieres ser. Y el mejor ejemplo es Hugo Sánchez. Entonces, creo que la película es un pretexto ideal para que voltees a ver tus complejos o si Sí. tienes algún sentido de inferioridad o superioridad, pues en Hugo Sánchez puedes retratar muy bien eso, en ti, si ves la película, porque los comentarios de Hugo hacia él son contundentes. Él llega un momento en el que dice, yo estaba por aquí y los demás estaban aquí abajo. Él no tiene problemas en eso.
Y para nosotros mexicanos es muy difícil en ocasiones hablar así. Sentimos que tenemos que hablar con un poco en el diminutivo y cosas así. Pero todo esto lo puedes ver en Amazon Prime, en la plataforma de Amazon. Es un exclusivo de Amazon. Y es un trabajo, pues tú estuviste ahí, un trabajo de aproximadamente 5 años que al final grandes colaboradores del cine mexicano se sumaron, como Mónica Lozano, como Leonardo Simbrón, como, pues bueno, te puedo mencionar muchos, como Sí. Bon Leoncio Lara. Entonces, es el primer documento cinematográfico oficial sobre la gran figura de Hugo Sánchez. Francisco Javier Panda Padilla, gracias por esta conversación. Estaremos muy atentos para observar y disfrutar tu trabajo. Te mando un gran abrazo y mi admiración de siempre por tu pasión por el cine y por relatar a estos grandes personajes de México como Hugo Sánchez, El Gol y la Gloria. Muchísimas gracias, Ricardo, y un placer verte, como siempre. Hasta pronto, hasta siempre. Gracias. Hasta siempre, gracias.